Buenas tardes a todas y a todas, compañeras, compañeros. La verdad que es una alegría y una satisfacción poder hacer este encuentro en un día muy particular, donde conjugan dos cuestiones que nos parecen centrales. Una vinculada a la memoria y a la iniciativa que tuvo Martín de proponerme armar esta reunión conjunta, recordando y conmemorando los sucesos trágicos del 7, 8, 9 y 10 de marzo de, de 1977, de julio, perdón, de 1977, en aquella llamada Noche de las Corbatas, donde 14 militantes de distintas corrientes, pero todos militantes del campo popular, fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Y en particular esto tiene que ver también con algo muy, muy caro para el mundo del trabajo, que tiene que ver con el secuestro, la tortura y asesinato de Norberto Centeno, quien fuera designado por el general Perón a través de la CGT para elaborar el anteproyecto de la ley de contrato de trabajo, una ley de contrato de trabajo garantista de los derechos laborales, pionera en el mundo para garantizar los derechos laborales, que son derechos fundamentales, que tienen que ver también con los derechos humanos. Por eso, tanto para Martín, para mí, para el partido y para los equipos técnicos del Partido Justicialista, que venimos trabajando y contribuyendo también a construir unidad y a construir este proyecto político que con tanto esfuerzo está tratando de superar momentos tan duros, pero también recuperando estos espacios de memoria que a veces quedan olvidados, que a veces quedan perdidos en el conocimiento popular, en el conocimiento de las mayorías, porque fueron silenciados durante muchos años. Sucesos trágicos que se ocultaron a la población, que nunca se dieron a la luz. Por eso es bueno conmemorarlos, bueno recordar y tener memoria de aquellos sucesos tan trágicos que hemos vivido. Sin más, le paso a Martín para hacer las primeras presentaciones. Hoy tenemos destacados panelistas y compañeras y compañeros muy importantes que nos están acompañando en esta conmemoración que queremos compartir desde el Partido Justicialista para todos los miembros de las comisiones y también para todos los compañeras y compañeros que hemos invitado especialmente. Martín. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a Brenda, a Mariano, de los coordinadores de los equipos técnicos del Partido Justicialista, a quienes son titulares que están acá también de otras comisiones, como la compañera Florencia Pop, también muchísimas gracias, también bueno, a los panelistas, les panelistas y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Hay secretarios de Derechos Humanos de provincias, bueno, todos militantes, como bien lo dijo, históricos dirigentes del Partido Justicialista también, y que hoy nos reunimos desde el mundo de los derechos humanos y desde el mundo del trabajo, que verdaderamente siempre han ido muy de la mano, ¿no? Las históricas reivindicaciones y la lucha del movimiento obrero, lógicamente, ha llevado al país en algunas etapas a tener una disputa por el PBI tan alta que ha llevado a que todas las versiones autoritarias como versiones neoliberales atacar justamente a esa composición social que ha luchado por una distribución justa de la riqueza. Por eso quisimos hacer esta conmemoración con los actores, compañeros y compañeras, compañeros que ustedes ven en esta pantalla, en este momento tan importante, lo dijo Enrique, porque realmente estamos frente a la posibilidad de volver a
a tener una disputa electoral y de volver a poner los temas en agendas tan importantes. Quisimos poner en agenda este tema, que es el legado de los abogados, abogadas que han luchado durante tantos años y que les ha costado la vida, pero que han dejado el legado de la ley de contrato de trabajo, que es una herramienta que sin duda tiene vigencia hasta el día de hoy. Queríamos reivindicarlo en la figura de Norberto Centeno, ¿sí? Y por eso vamos a iniciar esta actividad que nos da mucho gusto, con un videíto que nos ha mandado María Eva Centeno, que es la hija de Norberto Centeno, y a partir de ahí, bueno, continuaremos con la apertura. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles como siempre lo digo, el recuerdo permanente que hacen de la figura de mi padre en mi nombre y en el de mi familia, y también extenderlo al reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura militar y de todo terrorismo de Estado. Hoy recordamos la Noche de las Corbatas, que tiene como punto de unión la lucha por un universo laboral. Y en el centro de ese universo está la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo es una herramienta que hoy, habiendo recuperado la patria, un destino nacional y en vías de reconstrucción de la patria grande latinoamericana, es una herramienta fundamental para volver a ser felices, para volver a tener un destino grande como país y como continente. Una herramienta a la que tenemos que defender con uñas y dientes, que debe ser mejorada y adecuarse a los nuevos tiempos, pero siempre con el principio de progresividad en la mira, y no olvidando de que está destinada al hombre que trabaja, al hombre que tiene un destino individual y otro que lo trasciende, un hombre con dignidad, con sueños y que busca un futuro. Bueno, este es todo mi agradecimiento al ministro de Trabajo, al secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, y a todo el panel, y un cariño profundo y un respeto mayúsculo a los doctores Recalde y Tomada, y también un gran cariño a Martín y bueno, a todos los coordinadores de este acto, al Partido Justicialista, al que pertenezco desde que tenía 17 años. Cumplí 17 años y me afilié, me fui a afiliar sola. Y bueno, muchísimas gracias a todos y sigamos en la lucha y resistiendo a capa y espada. Gracias. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Ha sido un video que nos ha enviado, porque muchas veces, bueno, lo que nos pasa a los hijos, así como a la mayoría de los hijos, a ella, y seguramente está Juan Marco Candeloro, hijo de Candeloro, también está Arestín, todos los hijos de los de la Noche de las Corbatas, que también los he invitado, y bueno, muchas veces nos pasa que bueno, miren, les voy a contar una infidencia. Esta es la primera vez que como hijo de mis padres, ambos desapareció en la Noche de las Corbatas,
soy protagonista en organizar algo reivindicativo, siempre de alguna manera he sido convocado para las conmemoraciones y bueno, nos interpela y nos convoca desde otro lugar, así que también me da mucho orgullo que poder hacerlo junto con el compañero Enrico Deive, con ese panel tremendo con Tomás, Héctor Recalde, con Horacio, con Claudio. Bueno, la verdad que es muy importante para mí, más que todo, siendo parte y titular de la comisión del Partido Justicialista y los equipos técnicos. Por lo tanto, ahora paso a presentar a un hermano, un amigo, un compañero que quiero mucho y que respeto tanto, de tantos años, secretario de Derechos Humanos de la Nación y ha sido diputado 2 veces de la Nación, de nuestro espacio político, uno de los tantos nietos apropiados, gracias, y recuperó su identidad gracias a las abuelas de Plaza de Mayo y gracias a la lucha del movimiento de derechos humanos. Querido amigo, compañero Horacio Pietragala. Bueno, hola Martín, hermano querido, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, veo muchas caras amigables, ¿no? Muchas caras conocidas, la verdad que, bueno, estoy contento de participar, gracias por la invitación. No voy a hablar mucho, solo quedamos con Martín que voy a hacer una apertura y explico porque me tengo que desconectar y conectarme en otro Zoom también, que hoy digamos, en el marco de los 2000 días de la detención de Milagro Sala, creo que, bueno, voy a pasar un Zoom donde va a estar Milagro también y tengo que estar ahí presente porque, bueno, saben la difícil situación que viven los compañeros y compañeras de Jujuy. Paradójicamente, hoy también, ¿no? Un día donde estamos acá conmemorando la noche de las corbatas. Bueno, hoy un fallo de la Corte Suprema que revoca un fallo de casación donde no se podía seguir investigando y procesando y elevar el juicio a Carlos Pedro Blaquier. ¿Qué tiene que ver con esto que nos cita hoy? ¿No? Digo, claramente esa dictadura era una dictadura que tenía un tinte de clase, está claro, vino a instalar un modelo económico, la persecución, más allá de llevarla adelante y endurecer esa represión hacia los trabajadores organizados, los compañeros sindicalistas, intervención de las grandes empresas privadas y estatales, donde parte de ese documento inicial de esa dictadura focalizaba la atención en las distintas empresas estatales, pero también en muchas de las empresas privadas. Mañana, paradójicamente, estamos señalizando de vuelta la entrada de la fábrica Ford, donde hace muy poco hubo una sentencia también. Y creo que esto, bueno, un poco une el objetivo de esa dictadura, que era instalar un modelo económico, y claramente la persecución hacia los abogados laboralistas, y tenía un claro objetivo, ¿no? Ese proyecto venía a arrebatar derechos, venía a arrebatar los derechos que habían conquistado durante muchos años los trabajadores y trabajadoras, y cómo no secuestrar y hacer desaparecer y poder generar un terror y un miedo a esos abogados que se jugaban la vida defendiendo a esos compañeros. No solo se jugaron la vida defendiendo a muchos de esos compañeros y compañeras, sino también que eran parte de la resistencia de las conquistas que habíamos tenido en materia laboral en Argentina. Hoy se está haciendo un homenaje a Centeno, que sabemos que fue uno de los impulsores, el que mentó en su cabeza, seguro, acompañado con otro grupo de abogados y abogadas, el contrato laboral, que tenía 302 artículos y que la dictadura derogó automáticamente 27 artículos y modificó más de 99, ¿no? Esto es el símbolo de lo que ellos vinieron a llevar adelante, un modelo económico que vino a traer lamentablemente más riqueza para los sectores de la economía concentrada, para el poder real, que nos gusta llamarlo así, y es real, y que la verdad mucho no se modificó ese poder real, porque la verdad que cuando post-dictadura, cuando termina esta dictadura, esas corporaciones económicas que
se sintieron habilitadas a crecer, digamos, en negociados con el sector público, por ejemplo, con el Estado, pero también con cada vez menos obligaciones hacia esos compromisos que había asumido, digamos, el Estado con los trabajadores, ¿no? Creo que eso fue el primer objetivo, por eso es tan grande el número de compañeros detenidos, desaparecidos, que tienen que ver con los puestos de trabajo, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la organización sindical, y claramente esto es el símbolo de eso. Creo que, bueno, acá lo veo a Héctor Recalde, a Carlitos Tomada, que paradójicamente dos compañeros, bueno, por ahí andaba también la compañera Betty Capelletti, que estaba por ahí, paradójicamente compañeros que fueron amigos de mis padres y que van a tener mucho más para contar de lo que puedo contar yo, que soy un hijo y que ellos vivieron. Así que humildemente solo quería hacer esta apertura, dar un marco, o más que dar un marco, tal vez decir que todavía al día de hoy tenemos que seguir trabajando para generar un sentido común en la sociedad y que pueda traducir las mayorías el poder real que tiene ese sector que hasta el día de hoy sigue perjudicando los proyectos nacionales y populares, ¿no? Hoy estamos ante una arremetida de estos sectores que se endulzaron durante 4 años de neoliberalismo y que no quieren otra vez, su resistencia es muy fuerte y no quieren de vuelta que un proyecto político les venga a decir cómo se distribuye sus ganancias o cuáles son las reglas que otra vez la tiene que poner el Estado. Así que agradezco la invitación, perdonen que me voy a tener que pasar a otro Zoom, que también creo que es importante, pero bueno, quería estar presente, no quería dejar de homenajear a esos compañeros y compañeras. Bueno, por ahí la veo a Vanessa también, una gran compañera que hoy está en un lugar importantísimo, no, como hablamos siempre, no de ese lugar de diputada nacional, que es importante también, sino de ese lugar de disputa ahí adentro de la corporación judicial. Así que mandarle un beso también, bueno, un beso a todos que están conectados, y agradezco la invitación y un abrazo grande a todos, ¿no? Nada más que eso. Gracias Horacio por hacerte un espacio y poder estar, nuestros funcionarios del gobierno nacional, nuestros diputados, todos están con muchas actividades y con mucho trabajo poniendo de frente nuevamente a la Argentina, que así que se te agradece enormemente el esfuerzo de estar. Y por eso de las ocupaciones que están teniendo, el ministro Moroni me avisó que estaba en Casa de Gobierno, también con algunos proyectos, con Matías Culfas, con el ministro de Desarrollo Productivo, y bueno, eso le ha impedido poder participar, pero nos ha dado para estar esta tarde con nosotros al secretario de Trabajo, que lo acompaña en la gestión, Marcelo Velotti, para que dé también algunas palabras de apertura, y luego vamos a hacer una pequeña alteración en el orden y le vamos a dar la palabra a nuestra diputada Vanessa Siley, que también recién sale de una reunión en el Congreso con el jefe de gabinete, y bueno, y tiene que pasar a otra, y ahí por ese motivo vamos a hacer este pequeño cambio. Marcelo, si estás, podés hacer una apertura desde el Ministerio de Trabajo. Marcelo. Marcelo. Ahí estoy. Ahí está. Ahí estoy. Adelante. Ahí estoy. Ante nada, agradecerte a vos, Enrique, y a Martín, y a los compañeros de los equipos técnicos y profesionales del Partido Justicialista, esta invitación que le hicieron al Ministerio de Trabajo de la Nación, y que, como bien vos señalabas, Claudio tenía un compromiso ahora que
tenía que estar en una cuestión de gestión, así que me encomendó transmitirle su fraternal y caluroso saludo. De algún modo el motivo de la videoconferencia entiendo que es el recordatorio en la figura del compañero Norberto Centeno y en el luctuoso hecho que transcurriera en julio del 77, conocido popularmente como la Noche de las Corbatas. Y yo le decía a Enrique en una comunicación minutos antes de la apertura de esta videoconferencia que lo bueno de estas conmemoraciones es que son puntos de reflexión, digamos, puntos de reflexión para lo que pasó y para lo que está pasando y para lo que pasará. Entonces, uno siempre puede recordar, así a mi mente en julio del 77 me viene a la cabeza julio del 74, el 1 de julio del 74, la muerte del general Perón, y la otra fecha que me viene a la cabeza es el 24 de marzo del 76, que es el inicio de la dictadura cívico-militar que vendría a transformar la matriz social y económica de la Argentina de un modo profundo. Y la represión indiscriminada sobre la población argentina en general, sobre los trabajadores en particular y sobre los militantes, tuvo como objetivo producir esta transformación de la estructura económica nacional. ¿Por qué? Y ustedes seguramente compartirán conmigo esta mirada. Si uno mira la Argentina de 1974 para poner en punto de la vida del general Perón, 1 de julio del 74, y uno va y la compara con países de desarrollo intermedio, como países que pueden ser países europeos de la cuenca del Mediterráneo, como puede ser España o Italia, que las condiciones materiales de existencia de esos estados y de esos pueblos eran significativamente inferior a la Argentina nuestra de 1974. Y cuando decimos esto, todos los indicadores de Naciones Unidas sí lo indican, y cuando medimos tanto coeficiente de Gini, como participación en el comercio mundial, como participación de las manufacturas de origen industrial en el comercio mundial, como calidad de la educación pública, como universidades nacionales con validaciones de publicaciones académicas, cada uno de los índices que podamos tomar, la Argentina de 1974 era una Argentina claramente un país con desarrollo intermedio que podía discutir de igual a igual con algunas potencias de desarrollo intermedio. Y cuando uno ve la deriva histórica en un ciclo largo, y ya podemos del 74 aquí han transcurrido muchos años, del 77 a la fecha, que es el homenaje que estamos haciendo, pasaron 44 años, ni más ni menos, podemos analizar que la Argentina ha sido un fractal, vale decir, como esas imágenes que nos acostumbran los economistas cuando desarrollan los mercados de la bolsa de comercio, entonces las imágenes son un fractal hacia abajo, y permanentemente hay momentos donde la Argentina recupera, donde la Argentina se reconstruye, donde la Argentina tira para adelante, pero de un modo o de otro, la deriva histórica del 76, por ponerlo en un punto, a la fecha, uno ve que tiene una deriva claramente negativa desde el punto de vista de las condiciones materiales de existencia de su población. ¿Por qué? Porque, bueno, desocupación abierta, volvemos, coeficiente de Gini, trabajo no registrado, 1974 y 2021. Cuando el régimen político del 83, que es parido por dos situaciones, el régimen político del 83. Primero, hay una derrota política y una derrota militar del campo del pueblo, y se aplica un sistema de exterminio masivo de compañeros y de ataque y de disciplinamiento social hacia los núcleos más activos, que eran los núcleos obreros de vanguardia. Y luego de ello, la derrota de Malvinas. Producto de estos dos elementos, tenemos un régimen político que es el régimen del 83, que se ha verificado como efectivo a dos efectos. Un efecto es que los argentinos no dirimimos más nuestras diferencias a balazos o por la violencia, y eso, bueno, es importante, por supuesto. Y el otro es que dirimimos
no solo las diferencias no las dirimimos a través de la violencia, sino que nos permite la alternancia entre los dos bloques sociales y de poder que históricamente discutieron en la Argentina y que están tan bien plasmados en el Facundo, el Partido Europeo y el Partido Americano. Y donde nosotros podemos construir mayorías y gobernar, pero ellos también han podido construir mayorías e intentar gobernar o gobernar a su aire. Ahora, estos dos elementos para los cuales sirvió el régimen democrático del 83 se verifican como impotentes para mejorar las condiciones materiales de existencia de nuestra población. ¿Esto qué es? La Argentina se ha consolidado como una de las clásicas sociedades de un tercio excluido. Nos ponemos contentos cuando ese tercio excluido empieza a caer y a abordar el 30%, que por cierto fueron los gobiernos de reparación y de reconstrucción que tuvieron el compañero Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de 2003 al 2015, y nos entristecemos cuando los índices de pobreza, de trabajo no registrado, de desempleo, de caída del salario real, avanzan tan brutalmente como avanzaron en los años del macrismo, y llegan al 42 o 43% de nuestra población. Pero lo cierto es que ese núcleo estructural del tercio excluido de la sociedad argentina, que ni Norberto Centeno, ni Carlos Moreno, ni Atilio López, ni Agustín Tosco, ni José Ignacio Rucci reconocerían la sociedad argentina que hoy estaría ante sus ojos, porque es una Argentina que se latinoamericanizó en el peor de los sentidos de las palabras, no en el sentido de hermanarse con nuestros hermanos de la patria grande, sino en el sentido de replicar índices sociales que la Argentina, como singularidad específica, producto en algún caso de la generación del 80, pero fundamentalmente del primer peronismo, y gestora de un welfare state, gestora de un estado de bienestar anterior, que se aplicó de modo anterior al que disfrutaron los países europeos en la década del 70, nos hiciera ver. Entonces, esta conmemoración de los compañeros Centeno y el conjunto de compañeros que dieron su vida, que ofrendaron su vida por un orden social más justo, debe hacernos pensar sobre esta realidad, pensar sobre la realidad que vivimos del 2003 al 2015, que fue enormemente dificultoso construir piedra sobre piedra la ampliación de derechos, la expansión del mercado interno y la recuperación de la singularidad argentina en el mundo. Y qué tan rápido en las gestiones de la administración anterior esto se dio por tierra. De manera que sabemos que construir es muy dificultoso, destruir es muy fácil, y no solo destruir es muy fácil, sino que además volver a la trampa del endeudamiento público en moneda dura, que fue precisamente, que es una espada de Damocles que tiene la sociedad argentina y que tiene el gobierno del compañero Alberto Fernández y de la compañera Cristina Fernández. ¿Por qué decimos esto? Porque lo cierto es que el endeudamiento brutal en 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento y la renegociación de la deuda defendiendo el interés nacional que hizo nuestro gobierno con los acreedores privados son una tenaza que amenazan las condiciones de recuperación de la Argentina. Y esta amenaza sobre las condiciones de recuperación de la Argentina se dan cuando en el 10 de diciembre del 2015, cuando la compañera Cristina Fernández de Kirchner se retira del gobierno con la plaza llena, con todos nosotros allí, hasta nuestros principales adversarios, hasta los más acérrimos, hasta los más enjundiosos, decían, es cierto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha dejado a la Argentina profundamente desendeudada con una deuda pública en moneda dura del 11% del PBI. Y esta situación que hasta nuestros adversarios más enjundiosos, más tenaces, reconocían, en 4 años de gestión de Mauricio Macri, fue este capital, este activo político que se empezó a construir trabajosamente con la decisión de Néstor de pagar al Fondo Monetario y impedir las posibilidades de señoreaje sobre nuestras políticas económicas, esta conculcación de nuestros derechos, esta entrega de la soberanía nacional fue hecha, y una vez más, en el año 2019,
con muchas dificultades y demostrando y articulando una coalición de gobierno compleja y diversa, porque a nadie se le escapa estas circunstancias. Con Héctor, el compañero Recalde, hablábamos de los temas de lo que significa una coalición de gobierno con sus matices, con sus aportes, con sus tradiciones, o incluso con sus historias de desencuentros, que hemos tenido, por otro lado, la circunstancia específica que atravesamos esta suerte de flagelo planetario que es la pandemia del COVID. Y nuestro gobierno transitó esta pandemia del COVID a 18 meses de gobierno de esta pandemia, y cuando uno mide los indicadores económicos de crisis análogas, vale decir, las crisis análogas que vivió la Argentina desde el punto de vista del impacto en la economía nacional por las medidas de la ASPO y por las medidas de la DISPO y por la caída del Producto Bruto Interno en el año 2020, por las medidas de preservación de los contagios interpersonales que el presidente tomó como centralidad el cuidado de la persona humana, solo son comparables con las hiperinflaciones del 89-90 o con las crisis del 2001 y 2002. Y cuando nosotros vemos la batería de medidas que se ha aplicado, que el conjunto del gobierno aplicó, que este Ministerio de Trabajo aplicó junto con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Economía, donde pusimos una manda muy alta, por cierto, que es la prohibición de despidos, que nunca se había aplicado ese rango normativo en la Argentina. Esa prohibición de despido le acompañamos también una medida que sí se aplicó en los años 2009, como fue la doble indemnización para disuadir de los distractos laborales, que junto con ello pudimos aplicar masivamente el artículo 223 bis que nos permite la ley de contrato de trabajo, que bajo el techo de un acuerdo social entre la Unión Industrial y la CGT nos permitió que el Estado argentino, a través de los apoyos al trabajo y la producción, se subsumiera en la principal responsabilidad que tiene el empleador, que es pagar la remuneración al trabajador, y pudimos hacer eso para impedir los distractos laborales y una hemorragia de despidos muy significativa. Esto, aplicado de modo masivo, y que no dejamos abandonadas tampoco a las empresas, sino que esta manda alta de no echar, si te haces el sonso y me haces un despido por cierre o un despido indirecto, te aplico la doble indemnización, que fue acompañado con los ATP, también se acompañó con el ingreso familiar de emergencia, con la tarjeta alimentaria, con las asignaciones universales por hijo y con los aumentos previsionales sistemáticos en la base de la pirámide social. A veces cuando debatimos con los compañeros, alguno me puede decir medio en serio, medio en broma, che, Marcelo, yo no sabía que estábamos tan bien, no sabía que habíamos hecho tantas cosas y que la gente estaba tan bien por todas las medidas extraordinarias que aplicó el gobierno. No, en absoluto estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra población ha tenido un sufrimiento social extraordinario. Ahora, por cierto, cada una de estas medidas, acompañada con un sinnúmero de medidas más, mitigó centralmente el dolor social. Están todos los índices que podemos ir a verificar, los índices CIPA, cuál fue la masa salarial que se pagó este año, cuál es la masa salarial del año pasado, cómo funcionaron las paritarias. Todos los institutos de los diálogos social funcionaron de un modo pleno, donde la lucha capital-trabajo se dio de un modo pleno, y donde, por mandato del presidente de la Nación y por mandato de este ministro, cuando hubo conflicto social, nosotros dejamos y orientamos que el conflicto social se produjera, porque en el conflicto social, cuando se mueven las palmeras es cuando caen los cocos. Hemos tenido conflictos muy significativos en toda la cuenca del Paraná, en lo que es la hidrovía, con los compañeros aceiteros, que es una actividad que, por cierto, es una actividad donde las empresas tienen unas tasas de rentabilidad muy alta, y el conflicto se desarrolló plenamente, se desarrolló intensamente, y es en esa intensidad incluso, ustedes saben que la Argentina no fabrica dólares y depende mucho del núcleo de los exportadores de los granos y de los exportadores sojeros, entonces existía una tensión natural, pero por cierto los trabajadores fueron a un conflicto, el conflicto se dio y los trabajadores pudieron pautar remuneraciones dignas en la lucha y en la disputa entre capital y trabajo. Eso, junto con los institutos del diálogo social, como el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil,
veníamos... Marcelo, te digo sí. si podés redondear la presentación. Bueno, quizás el énfasis y la oportunidad de estar entre compañeros y las ganas que uno tiene a veces de defender la gestión de gobierno, que a veces uno es vocacionado para defender, y bueno, discúlpame y exímame de la vehemencia puesta al respecto. Pero bueno, para redondear, se me ocurre un poema para finalizar, ¿no? Se me ocurre un poema de Rubén Darío, el poema Esa Oda a Roosevelt, ¿no? En aquella Oda a Roosevelt, cuando Rubén Darío le habla a Teodoro Roosevelt, ¿no? el que tomó Panamá, hizo el canal, que por cierto era un personaje muy singular, y le habla de la América hispana, y habla de que hay 1000 cachorros sueltos, ¿no? 1000 cachorros sueltos del león español, por decirle que la América hispana, en todos los estados que se había subdividido, no iba a estar inerme ante el poder anglosajón tan prepotente, digamos. A mí se me ocurre que tanto Centeno como sus compañeros que desaparecieron, como Carlos Moreno, como tantos otros, han dejado a sus hijos de sangre, han dejado a sus hijos de familia, pero han dejado una gran cantidad de hijos, y han dejado una tradición muy potente, y han dejado una historia en el movimiento popular. Y reencontrándonos con esa tradición, y reencontrándonos con esa historia, y reencontrándonos con ese movimiento, es que esta Argentina del tercio excluido, que crece o se achica pero se mantiene, nos duele, nos lastima a todos nosotros, y tenemos el firme compromiso en en este nuevo desafío que tenemos, que es presentarnos ante la sociedad para pedirle a nuestros compatriotas que acompañen con su voto un proyecto nacional que históricamente ha sido el de este movimiento, que la profundidad que en su momento tuvo Néstor, tanto Néstor como Cristina, nosotros vemos en cabeza de la fórmula presidencial que encabeza Alberto Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y pensamos y queremos transmitir que estamos orgullosos de pertenecer a este gobierno, y que, como dice Santo Tomás, toda obra humana es perfectible, pero que lo hacemos con mucha enjundia, y que lo hacemos en recuerdo y en memoria de los compañeros como Norberto Centeno, que tanto dieron por los trabajadores y por su dignidad. Muchas gracias, y disculpas, Enrique. Muchas gracias, Marcelo. La verdad, muy, muy buena tu intervención, y seguramente da para seguir conversando de todo lo que se está haciendo, de todo el esfuerzo que se está poniendo a pesar de todas las dificultades. Y sin más, le pasamos la palabra a nuestra querida diputada nacional, dirigente gremial, gran compañera y presidente de la Cámara de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cargo que supo ocupar también con gran esfuerzo y con mucha militancia el querido Héctor Recalde. Ella también ahora tiene esa responsabilidad tan importante como es presidir una comisión tan importante como la de legislación del trabajo. Adelante, Vanessa. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Enrique, por esta invitación. Es un honor poder estar participando de un homenaje a Norberto Centeno. Es un honor también con todos los compañeros y compañeras que estamos acá en el panel, con tantos maestros, digo yo, ¿no? Porque, bueno, una es antes que nada una militante, y también como abogada laboralista, aprendí y aprendo todos los días de estos grandes compañeros que hoy están acá honrando también a Centeno con su práctica, que me parece lo más importante. Lo que ha dicho Marcelo también, Marcelo Bellotti, que le mando un gran abrazo al compañero, que también como militante ejerce la función pública, y es entendible que sea defendida con pasión. Me parece a mí que estos compañeros que están hoy acá, la mejor forma de honrar a Norberto Centeno, no solo en su práctica como abogado laboralista, sino también como representante de sindicatos, representante de distintas organizaciones sindicales, como el autor, por pedido de la CGT, de la Ley de Contrato de Trabajo, que no es menor que haya sido desguazada
en los primeros meses de la dictadura militar. Sí tenía bien en claro qué modelo económico vino a implementar la dictadura militar, porque en sus primeros meses quitó, y de esto podrá hablar mejor Héctor Recalde, podrá hablar mejor Carlos Tomada, mucho mejor que yo, pero lo que sí tengo muy en claro es que cada vez que el modelo económico arruina el trabajo, arruina el empleo, y en la discusión capital-trabajo viene a destruir ese trabajo para ponderar y desequilibrar ese 50-50, arruina y quita derechos laborales. La historia demostró y demuestra, y yo creo que es un emblema, cuando hablamos de Centeno es inevitable no hablar de los derechos laborales. La historia demostró y demuestra que cada vez que se genera más trabajo en un país, y en la Argentina en particular, pero también en otros países del mundo, hay más derechos, no menos. Esa soncera, creo yo, que tiende a creer cierta parte de los empleadores o cierta parte del empresariado, esa soncera de que sacar derechos va a generar más trabajo, más puestos de trabajo, más empleo. Cuando en realidad la historia nos demostró que pasó lo contrario. Cada vez que hubo más empleo y más trabajo, hubo más derechos. Y esta historia no es una historia de hace 70 años tampoco, es una historia reciente. Es una historia del 2003 al 2015, 12 años, donde pasó esto que estoy diciendo. Se generaron más de 5,5 millones, 6 millones de puestos de trabajo, empleo registrado y genuino, y en paralelo crecieron los derechos laborales, y ese trabajo pudo ser ejercido dignamente, que para eso están los derechos laborales, ¿no? Para que el trabajo no sea esclavitud, sino que sea dignidad, sino que sea realización de la vida. Entonces, en este homenaje a Centeno, quiero leerles una parte de lo que él mismo ha dicho sobre la ley de contrato de trabajo, sobre el trabajo, sus ideas en general, ¿no? También quiero saludar al compañero Martín Fresneda, que también ha escrito, y he leído lo que él ha escrito sobre Centeno. Bueno, y para leer a Centeno, ¿no? Para escuchar un poco su pensamiento y su palabra, que se encuentra viva en todos nosotros y en todas nosotras. La idea de justicia social es la que domina toda su estructura, ¿no? Cuando hablaba de la ley de contrato de trabajo. El derecho del trabajo es derecho en permanente movilidad. No es un producto de gabinete, ni el resultado de una combinación más o menos feliz de fórmulas abstractas. Los datos vienen tomados de la realidad concreta, adoptados en función de ideales sociales de justicia. De allí el estricto criterio de factibilidad que la informa al combinar lo ideal con lo posible. Sí, como estamos dispuestos a afirmar el derecho del trabajo, con cuanta mayor razón es derecho de la realidad. No es un derecho transitorio, es en cambio derecho en evolución. Y esas palabras de Centeno, que las llevamos a la práctica también, porque humildemente y con un trabajo colectivo, como sabemos trabajar los sindicalistas, las sindicalistas, desde la Comisión de Legislación Laboral impulsamos la ley de teletrabajo, la norma que intentamos que sea un nuevo derecho laboral para una modalidad laboral diferente, pero que a la cual masivamente se ha volcado muchos sectores y muchas actividades laborales en la Argentina y en el mundo también, fruto también de la pandemia y fruto de las medidas sanitarias para proteger la vida, como son y como fue, y sigue siéndolo, la cuarentena. Entonces, creo que esta vida que tiene el derecho del trabajo en nuestro país, siempre con el objetivo claro de hacer que el trabajo sea la dignidad de la persona y permita la realización de su vida, creo que por ese lado, como bien lo ha dicho también el compañero Bellotti, vamos por buen camino como gobierno y iremos por buen camino como sociedad. Cuando vemos que la dictadura militar no solamente que torturó a nuestros compañeros y compañeras, los desapareció,
y también desguazó las normas y los derechos que poseíamos, pero a la vez generó niveles de pobreza abrumadora. Nos damos cuenta que nosotros vamos a ir siempre por el lado opuesto, por el lado contrario. Hoy tuvimos acá en el Congreso de la Nación, y les comento y socializo con todos ustedes, la exposición que manda la Constitución Nacional del Jefe de Gabinete de Ministros, donde rinde cuentas al Parlamento de la gestión de gobierno. Y en esa rendición de cuentas es impresionante, porque ahí podemos ver lo que con pandemia mediante y 4 años de macrismo mediante, nuestro gobierno ha hecho en el país. Y sí, no aumentaron las tarifas. ¿Y saben qué? No aumentar las tarifas implica una protección del salario del trabajador y la trabajadora. Sí, los IFES que se entregaron, los repro que hoy, los ATP y los repro que hoy se están entregando. Sí, las medidas sanitarias, la creación de hospitales modulares. Sí, que casi tenemos a la población de 20 años para arriba, en su 50% vacunada con una dosis en la Argentina, que nadie lo iba ni a pensar. Yo felizmente voy a tener un turno el domingo para vacunarme, ya me llegó el turno para vacunarme. No creía que teniendo 36 años me iba a vacunar en el mes de julio. Pensé que me iba a tocar el año que viene, en marzo del año que viene, y creo que así, esas sorpresas que el Estado le da al pueblo, ¿no? Yo digo, porque en definitiva es un gobierno, pero es el Estado, es lo público. Son las cosas que tenemos que ponderar, reivindicar y revalorizar de nuestro gobierno nacional y popular, de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta y de todos nosotros y nosotras. Y creo que estos homenajes sirven mucho porque agazapados por ahí siempre andan los agoreros de la quita de derechos, ¿no? Que son los mismos que después quitan el trabajo también. Yo creo que nunca es un momento inoportuno o nunca pasa de moda la reivindicación de la memoria de nuestros compañeros y compañeras, pero la práctica de sus ideales, que sigue tan viva como siempre. Así que bueno, compañeros, Martín y Enrique, gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están presentes del Partido Justicialista. Sigamos luchando, compañeros y compañeras, con mucha fuerza, con más fuerza que nunca cada día que nos levantemos, que nos queda mucho por hacer, y que cuando tengamos a todos nuestros hermanos y hermanas vacunados y vacunadas, tenemos que finalmente reconstruir la Argentina y cumplir cada día con nuestra plataforma electoral. Les mando un enorme abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias, compañera Vanessa Sile. La verdad que ha sido un gusto, un placer poder escucharte, escucharles a todos. Bueno, venimos bien con los tiempos, así que el lujo que es para todos poder encontrar esta combinación entre derechos humanos y el derecho del trabajo, la síntesis justamente se da entre estos días que, si bien fueron tragedia, supimos todos revertir esa tragedia en lucha y en conquistas, porque sin duda no vamos a volver un paso atrás con los derechos de los trabajadores, porque formamos parte de un gobierno nacional y popular, y por memoria a ese legado que nos dejaron ellos. Así que muchísimas gracias, compañera Vanessa Sile, ha sido un gustazo. Les voy a leer algunos comentarios que vienen dejando. La compañera Isabel Salinas, que es una gran dirigente de La Rioja, nos deja un emotivo mensaje que para él es muy importante, por el valioso legado en el heroísmo, resistencia y los valores que debemos custodiar, consolidar y realizar. Gracias a todos los que hicieron posible este sentido homenaje. Un abrazo fraternal y peronista para todos. Isabel Salinas, Marta Salinas de La Rioja. Muchísimas gracias, buenas tardes. Mi homenaje profundo a Norberto Centeno, a todos los desaparecidos en la noche de las corbatas. Muchas gracias, Ana Catalano. También tenemos mensajes, gracias por su mensaje, aportes, afectuosos saludos al secretario Pietragala, Manuel Guillermo Ruibal, también de Córdoba, un afectuoso saludo, gracias por
por el Zoom, el director de la Municipalidad de Derechos Humanos, y un saludo para todos. Así que bueno, también quería saludar a Laura Vázquez, otra hija de los compañeros de la Noche de las Corbatas, y como dije, a Juan Marco Candeloro, y seguramente Eleonora Alaiz, que también estaba por ahí. Bueno, no quiero seguir nombrando tantos y tantas porque son muchos y después se van a enojar. Está la compañera que es titular también de la Comisión de Cuidados, la compañera Virginia Fraganelli. Muchísimas gracias, Negra, por estar y acompañarnos. También Virginia Fraganillo, que es de la Comisión de Cuidados y que es una compañera que fue amiga de mi padre también, de aquella generación de luchadores y luchadoras, así que muchísimas gracias por estar. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a la próxima compañera, ¿sí? Que es una compañera que tiene una larga trayectoria en materia de lucha por los derechos laborales. Es una compañera que conduce el gremio SADOP de la provincia de La Rioja. La compañera es una referente también del movimiento feminista en esta lucha del movimiento obrero, ¿sí? Es una compañera que forma parte de la corriente federal y adjunta de la CGT Triunvirato de La Rioja. Así que con todos ustedes, Claudia, la compañera Claudia Allegri, muchísimas gracias por estar. Buenas noches, compañeros, compañeras. En primera instancia, muchas gracias por la invitación, por la participación. Le agradezco al compañero Pocho y a Martín por no solamente propiciar un espacio de charla, de diálogo, y de recuerdo, de reconocimiento, de memoria, sino también por fomentar el federalismo y por permitirnos también hacer nuestro aporte desde este lugar, desde este humilde lugar. Bueno, conmemorando la Noche de las Corbatas, hecho nefasto dentro de nuestra historia, lo que podemos decir desde nuestro espacio es que, como bien comentaba la compañera y referente del espacio de mujeres sindicalistas, Vanessa Siles, nosotros nos atraviesa la ley de contrato de trabajo porque además de representar a un sector docente, representamos al sector docente privado. Entendemos lo que es la utilización y la apropiación de esa ley como un instrumento para validar nuestro trabajo y nuestros derechos. Si bien en materia de derecho y aporte hacia la mujer no hizo grandes incursiones en la ley de contrato de trabajo, pero sí por ahí reconoció la licencia por maternidad, reconoció el tiempo de lactancia, tuvo el resguardo por matrimonio. Lo fundamental que tuvo la ley es esta perspectiva que tenía del trabajador y de la trabajadora, no solo como un intercambio monetario, sino que esta ley reconocía para Centeno una concepción humanista del trabajo como actividad creativa y productora intrínseca de nobleza y dignidad, ¿verdad? Entonces, esa es una pieza fundamental y ha sido una concepción fundamental para lo que fue la producción de esa ley. Entendemos también que en los periodos en donde mayor amplitud de derechos tenemos y mayor defensa de los derechos laborales tenemos son en los gobiernos peronistas tal cual los conocemos, ¿no? Digo, los gobiernos de Perón, los gobiernos de Néstor y Cristina nos han traído también, como lo mencionaba la diputada, no solamente la posibilidad de ampliar derechos, sino también mayor incursión e inclusión laboral. Hay que reconocer que evidentemente la historia no solamente sirve para ser revisada y para que no nos vuelva a ocurrir, sino también para que podamos estar atentos a lo que se viene. Y entiendo yo que lo que se viene, tanto como lo mencionaron los compañeros anteriormente, todavía tenemos
personajes que incluso decían haber estado o dicen estar dentro de nuestras filas, que agitan aquellas banderas en donde bajar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en donde revisar los convenios colectivos de trabajo es una opción, y una opción que siempre apunta a lo mismo, ¿no? A mayor concentración de las riquezas, aquellos que tienen por demás, y que, como planteaba Francisco en esta 109 Conferencia Internacional de Trabajo, que hizo una lectura muy buena sobre el rol de los sindicatos, el rol de los empresarios y el rol del Estado. A nosotros los sindicalistas nos puso como custodios de una muralla, de una ciudad en donde tenemos que tratar de cuidar que los que ya están adentro no salgan, pero también tenemos que ser conscientes de que todavía hay un montón que están afuera que necesitan ingresar a esa ciudad que sería el mundo del trabajo. Pero que los empresarios tienen como un don a desarrollar la reproducción de la riqueza, pero no una reproducción de la riqueza que solo sirva para acumular y que solo sirva para seguir generando propiedad privada, sino una acumulación de la riqueza que sirva para la distribución. Y no hace mucho lo dijo, hace unos 15 días más o menos, un poquito más, y esto fue lo que generó también un enojo desde lo mediático, ¿no? Digo, de ciertos personajes que han salido a defenestrar y a denostar esta posibilidad de que aquel que tenga un poco pueda distribuir y pueda generar esta posibilidad de que todos puedan acceder. Incluso me parece que aún haciendo todo lo que se está haciendo, creo que estamos un poquito demorados con revisar el tema de la generación del recurso y de esa redistribución de la riqueza. Me parece que es algo en donde en los tiempos que corren habría que profundizar un poquito más para que, sobre todo en lo que se viene post pandemia, tengamos la posibilidad de todos seguir generando, produciendo y sobreviviendo en este mundo del trabajo. Teníamos también, bueno, dentro de lo que es el sector nuestro, y esto un poquito más yendo a las generalidades de lo que son las leyes o lo que son las políticas de gobierno, tenemos que poder transmitir la importancia de la apropiación de estas leyes, porque así como hoy no podemos decir que podemos prescindir de la ley de contrato de trabajo, y así como cuando tuvimos el golpe han derogado los artículos que derogaron, digo, hoy la ley de contrato de trabajo es fundamental para seguir desde ahí haciendo pie y generando más leyes y más derechos. Si nosotros no logramos transmitirle a nuestros compañeros que estas herramientas, estos instrumentos tienen que ser de apropiación genuina y legítima, no vamos a poder lograr, o sea, en lo que venga, ¿no? Digo, no solamente sobre la ley de contrato de trabajo, sino sobre todo lo que son las leyes y las políticas de gobierno. Ya vimos que en algún momento hemos tenido la posibilidad, hablando específicamente de nuestro sector, de tener paritarias, como fueron las paritarias docentes, pero también en otros gobiernos que no son afines, así como las teníamos, nos las han quitado. Entonces, digo, cuando son herramientas que son de apropiación, como se decía, o como se dice de la ley de contrato de trabajo, es la Biblia laica de todos los trabajadores, ¿no?, que se van en el bolsillo, digo, también tenemos que poder seguir transmitiendo la necesidad de la apropiación de las políticas y de las leyes para que nadie, absolutamente nadie, pueda venir a cuestionarlas. Vanessa comentaba el tema de la ley del teletrabajo, sancionada el año pasado, y yo recuerdo no hace mucho tiempo en unas reuniones aquí en nuestra provincia, donde en algunas charlas nos quisieron hacer creer nuevamente al sector de mujeres que el teletrabajo venía a solucionar los problemas de las mujeres para la inclusión en el mundo del trabajo, no solamente la posibilidad de acceder al mundo del trabajo desde nuestros hogares, sino también que coincidiera el mundo del trabajo con las tareas de cuidado que teníamos que desarrollar. Y en ese momento, bueno, tuvimos la posibilidad de discutir esa instancia y de decir y de plantear que nos permitiera a nosotros elegir dónde y cómo queríamos trabajar, ¿no? Digo, que no nos hicieran leyes o que no nos determinaran modalidades de trabajo para que las mujeres siguiéramos estando en nuestros hogares y no poder desarrollar nuestras actividades laborales desde fuera, ¿no? Bueno,
El aporte que podemos hacer también es que en materia de discusión de derechos o de condiciones de trabajo para el conjunto de los trabajadores, sobre todo los trabajadores del Estado, tenemos como una pequeña falencia, que es que en el interior, en las provincias, todavía no hay una dinámica de paritarias que nos permita igualar las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras trabajadoras. No todos los sectores las tienen, no todos los sectores pueden decir que pueden sentarse a discutir con sus patronales dentro del ámbito provincial sus condiciones y medio ambiente de trabajo y sus salarios, claramente. Así que bueno, esto lo dejamos como un aporte, lo dejamos como un enganchado ahí para ver si lo podemos seguir revisando y que sean estos gobiernos que tenemos que defender. Tenemos una instancia legislativa dentro de poco, donde le tenemos que explicar a todos y cada uno de nuestros compañeros lo que es mantener una memoria activa, porque si nosotros no recordamos quiénes fueron los compañeros desaparecidos en la noche de las corbatas, si nosotros no les recordamos que hubo gente que pensó en la concepción del trabajo y en las leyes y en los trabajadores y las trabajadoras, difícilmente podamos defender nuestros puestos de trabajo con la vehemencia que necesitamos. Entonces cualquiera nos va a poder venir a decir que tenemos que transformar estos trabajos en relación de dependencia en cuentapropismo y que nos tenemos que reinventar cada vez que a eso se les ocurre seguir acumulando riqueza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Claudia. La verdad que un gustazo tener una referente del movimiento obrero entre todos nosotros y de una provincia tan luchadora como La Rioja, y que bueno, no se equivocó el compañero Pocho en proponer, porque bueno, también tratamos de trabajar de manera colectiva y que tenga un sentido federal este encuentro, ¿no? Así que la verdad que para mí es un gran honor. En muchas oportunidades me tocó compartir paneles, actividades, encuentros con un compañero que también cada vez que tuvo la oportunidad construyó memoria, construyó sentido, construyó lucha. Es diputado nacional, jefe de nuestro bloque durante muchos años, un experto abogado laboralista, como dije, diputado nacional y un gran compañero y querido, creo que querido por todos y todas, con un respeto enorme, el cual nos alegra muchísimo poder presentar y me toca a mí con muchísimo orgullo. Querido compañero Héctor Recalde, tiene la palabra. Ahora sí. Muchísimas gracias, compañero, amigo Martín Fresneda, por la invitación, por estar participando con tantas compañeras y compañeros valiosos. Y me parece muy, muy merecido hacerle un homenaje a Centeno. Y recién escuchaba a la compañera Claudia, y digo, pero qué simpático que es tener tantos pensamientos no parecidos, sino iguales, porque yo a la ley de contrato de trabajo la llamo Biblia laica. Es la misma frase que utilizó Claudia. Pero bueno, no hay derecho a la propiedad intelectual de estos conceptos, así que compartimos en todo caso la frase. Yo la verdad que tuve varios privilegios en mi vida, y no siendo niño, que son los únicos privilegiados para los peronistas, pero bueno, uno de ellos fue trabajar conjuntamente con Alberto Centeno en la asistencia letrada a un gremio, el gremio gastronómico. Y lo hicimos junto con otros dos compañeros, Horacio Enríquez y Máximo Daniel Monzón, que eran expertos juristas realmente, y compartir con Centeno la experiencia de estar asesorando juntos a un gremio, para mí fue muy trascendente. Y la otra es la Confederación General del Trabajo editó el anteproyecto de ley de contrato que había redactado Norberto Centeno, fundamentalmente, y
que alguien creo que lo citó, tenía 316 artículos el proyecto. Y una de las cosas que uno felicita de la intención, de Centeno quiso que se discutiera el anteproyecto, y durante el año 2000, en 1973, y casi un poco más de la mitad del 74, la ley se sancionó en septiembre, creo, del 74, se discutió en asambleas, congresos, y fue una ley con mucha participación popular, con mucho conocimiento y mucha información entre trabajadores y trabajadoras, y la verdad que yo en aquellos momentos atendía consultas en los sindicatos, es decir, venían compañeras y compañeros a consultar sobre distintos aspectos, y con la picardía propia de nuestro pueblo, a veces venían y me ponían en algún aprieto, me decían, ¿cuántos días de vacaciones le corresponde a uno que tiene 23 años y medio? Y yo qué sé, cuánto, déjame ir al librito. Ella sabía cuántos días de vacaciones le correspondía, pero quería la confirmación del abogado del sindicato para estar tranquilo en su reclamo. Cuando uno analiza la difusión que tuvo, yo no sé si se puede ver en pantalla, tengo el anteproyecto que editó la CGT y que lo repartió realmente, pero muy, muy masivamente, porque lo trascendente digamos, de lo que estamos haciendo es poder, digamos, administrar la información, que llegue el conocimiento de los derechos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia, sobre todo con esta ley de contrato de trabajo. Y Pietragala, yo tengo una foto con el padre de Pietragala, en noviembre del 72, porque fuimos a recibir juntos en Ezeiza, con muchos, yo iba por la agrupación de abogados peronistas, y estaba el padre de Pietragala, y un poco le hicimos la custodia al general Perón, cuando desde Ezeiza fuimos para Gaspar Campo. Y yo digo, la pucha, estuve con el padre y ahora estoy con el hijo. Es todo un privilegio estar con tantas generaciones de luchadores, de militantes. Y esta palabra me parece que es lo que nos caracteriza mucho a los peronistas, y sobre todo me parece a aquellos que ejercemos el derecho laboral, tanto en la función pública como en la actividad privada, porque la militancia es un valor en sí mismo. Es decir, yo lo escucho a Caragosian, por ejemplo, el empleador textil, que habla de la mochila que significa y lo que son los abogados que defienden trabajadores, que se enriquecen a costa de esto, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad, si les duele tanto es porque algo habremos hecho, y algo habremos hecho bien en favor de los trabajadores. Ahora, tenemos una tarea por delante bastante grande, porque este es el mejor homenaje que le podemos hacer a Centeno. Recuperar las cosas que la dictadura arrebató con esa ley 21.227, y al poco tiempo, recién lo decían a una compañera, no registré bien, el 2 de abril de 1976, el que baja la línea de lo que significaba la dictadura cívico-militar fue Martínez de Oz, con el discurso que dio el 2 de abril. El 2 de abril. El 24 de marzo fue el golpe, el 2 de abril fue la manifestación. Ahora, también es interesante ver cómo los trabajadores pelearon contra la dictadura cívico-militar, la misma que asesinó a Norberto Centeno. Y al poco tiempo, fíjense, una de las reacciones masivas fue en razón del decreto 385 del año 1977, que hizo caducar todas las fichas de afiliación de los trabajadores a sus respectivos sindicatos. En medio del terror, de los secuestros, las desapariciones, las torturas, los exilios, los trabajadores tenían que tener una actitud activa para poder afiliarse al sindicato. Y eso lo que hizo fue que el padrón posterior fue mayor al preexistente. Entonces ese decreto 385, esta sabiduría popular lo bautizó como el decreto plebiscito. Se votó en contra de la dictadura cívico-militar y a favor de la organización sindical. Por supuesto que hay muchos que piensan que el sindicato es un mal sistema, que tiene vicios, etcétera, etcétera. Y yo en mi pluralismo ideológico puedo citar a Winston Churchill, que decía que el sistema de partidos políticos podía ser un sistema cuestionable, pero no conocía ningún otro para implementar cabalmente los derechos de la ciudadanía. Bueno, con el sindicalismo puede ser lo mismo.
Lo pueden cuestionar, criticar, pero ¿alguien me puede mostrar algún otro sistema organizativo para defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que no sea el sindicalismo? Bueno, cuando lo atacan sabemos porque quieren dejar inerme a los trabajadores. Es decir, este deterioro también tiene que ver con una modalidad política que en Estados Unidos se llama la defensa canalla, y aclaro, no tiene nada que ver con la hinchada de Rosario Central, pues en Estados Unidos. La defensa canalla consiste en deteriorar a la persona para no discutir el pensamiento. Por eso el tema de los ataques a los dirigentes sindicales, a la burocracia sindical, a los abogados que defendemos sindicatos y trabajadores. También es cierto que para los mafiosos piensan que todos son de su condición, pero no es así. Para aquellos que están regalando estas digamos, vituperaciones contra los que defienden trabajadores o con los dirigentes sindicales. No quiero ser larguero, lo que digo es, todavía tenemos vigentes 20 leyes de la dictadura cívico-militar. Y ya llevamos 44 años, decía creo Marcelo Velotti, de recuperación. Yo no pude hacer los números, pero espero que no te hayas equivocado, Marcelo. 44 años de recuperación de la democracia. Y no logramos. ¿Sí? La noche de las corbatas, en el 77. La noche de las corbatas. Bueno, llevamos un año más. Pues Minguito diría igual, pero bueno, no importa. Hemos recuperado la democracia hace mucho tiempo. La noche de las corbatas ahí, sí, esos son los 44 años. Pero bueno, nunca fui experto en matemáticas, siempre me la llevé a marzo. Pero más allá de eso, lo que quiero es mostrar las tareas para el hogar que nos tenemos que llevar de estas reuniones. ¿Para qué? Para fortalecer la militancia. Y hoy día tal vez uno de los apotegmas que Norberto Centeno plantearía es que tenemos que reducir la jornada de trabajo. Tenemos una jornada de trabajo de 1929, casi 100 años. Y estoy convencido que Centeno pensaría en esta dirección. Entonces, poner todas las fuerzas para que salir de esta ley casi centenaria, no sé si serán 40 horas, yo con mucha timidez, siendo diputado, planteé la reducción de las 48 horas a 45, sabiendo que muchas compañeras y compañeros trabajan 9 horas por día durante 5 horas a la semana, o sea, 45. No me ajenizaba mucho la realidad, y no lo logré. Entonces, estos son los homenajes verdaderos a quienes fueron nuestros próceres. Y yo creo que Norberto Centeno, que fue realmente perseguido, torturado por la dictadura. Pues no quiero, nosotros hicimos muchas veces homenajes. María Eva, ¿por qué le habrá puesto Centeno María Eva, su hija? ¿No? Es decir, llevar el peronismo adentro. Y Centeno se recibió de abogado porque estuvo 3 años preso por el plan Conintes. Entonces son ejemplos de militancia que tenemos que exponer todos ante la sociedad, porque realmente reivindica al peronismo, reivindica a los dirigentes sindicales, a los abogados laboralistas, a todos los que militamos, desde la función pública a la actividad privada, y bregar por eso. Este es un momento de crisis, obviamente. Estamos, como decía Velotti, lo hablamos personalmente con él varias veces, este es un gobierno de coalición. Entonces uno tiene que, yo parezco últimamente, habiendo sido muy rígido en mis concepciones, parezco un pastor evangélico, pues estoy recomendando la cordialidad, unámonos todos, juntémonos, dejemos de lado las pequeñas diferencias, los pequeños matices, si nos tenemos que comer unos sapitos, busquemos condimentos, pero comámonos los sapitos, por supuesto, no cocodrilos, no me puedo comer un sapito, pero no un cocodrilo, todo tiene límite. Entonces, desde esta postura visionera prácticamente que tengo, yo les agradezco mucho que me hayan invitado a participar en esto, y bueno, todos unidos adelante, este es un momento muy especial, les recuerdo que votamos este año, entonces la militancia es muy importante para mostrar lo valioso que es tener este gobierno. Haber salido de la pandemia, la primera pandemia, que fue el macrismo, y salir de esta otra pandemia, que es universal, pero que nos agobia a los argentinos, esto solo se puede hacer con la fortaleza de un gobierno nacional, popular, democrático, republicano y feminista como el que encabezan Alberto y Cristina. Así que compañeras, con toda fortaleza, sigamos peleando por nuestros ideales, que eso es lo que nos pone a nosotros en una situación de alegría, que no pueden tener estos tristes que están defendiendo los intereses económicos solamente.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, Héctor. La verdad, un lujo escucharte, un honor tenerte entre nosotros. Para mí es una enorme satisfacción y la verdad que tus palabras siempre son un aliento a la militancia y a seguir luchando y trabajando. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras que nos están acompañando y que son realmente muy queridos. No quiero dejar de mencionar algunos. Martín ya mencionó a varios compañeros importantes que están y todos son importantes. Pero bueno, yo quiero también mencionar que está con nosotros María Inés Pilati Vergara, que es senadora nacional por el Chaco, y bueno, agradecerle que nos está escuchando con mucho cariño, a Cacho Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, un gran militante, ahí conductor de Descartes, un grupo que también contribuye a la militancia. También mencionar a Leandro Macía, hoy secretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que están haciendo un gran trabajo, un gran ministerio de Trabajo de provincia también, acompañando al gobernador Kicillof. Bueno, muchos compañeros que están y muchas compañeras, Tamaraquena Kunkel también, acompañándonos. En fin, la verdad que son muchos los que están y siempre uno cae en esta cuestión de que seguramente nos olvidamos a varios. Y gracias a todas y a todos. Y me toca presentar a alguien que me genera un conflicto, porque no sé si es mi gran amigo o mi gran jefe, digamos, o las dos cosas al mismo tiempo. Y un ministro de Trabajo que realmente nos orgullece a todos. Fue el ministro de Trabajo de más tiempo en la historia de nuestro ministerio, desde su creación como Secretaría de Trabajo por el general Perón. Después del general Perón, creo que el ministro Tomada ha sido quien más tiempo y quien más derechos ha preservado, y como siempre decimos, nunca se tomó una decisión en el gobierno de Néstor y Cristina en contra de los trabajadores, y se trabajó para mejorar la vida de todos. Y la verdad que para mí es un honor también haber compartido 10 años y medio con él como ministro, y me enorgullece enormemente. Así que para ir cerrando con este encuentro que nos llena de emoción y de alegría al mismo tiempo, conmemorando estas cosas tan importantes para todos nosotros, lo dejo al doctor Carlos Tomada, embajador argentino en México, ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. ¿Estás hablando, Carlos? No se te escucha. ¿Ah? Ahí sí. Eso. Ahora sí. Escúchame, Enrique, solamente para preservar tu salud, porque te olvidaste de mencionar algunas. Yo te voy a decir, está también Virginia Franganilli y Martanovic. Digo, hay un montón más, pero si no la viste, es para el fusilamiento. Bueno, escúchame, a ver, bueno, primero, muchas gracias realmente por esta invitación. En primer término, quiero hacer algo que supongo que es compartido por todos, pero que yo hago en cada una de mis intervenciones desde hace 1 año y medio o algo así, que es que mis palabras y lo que uno dice, y creo que lo que hemos dicho todos en el panel, también valgan como reconocimiento y homenaje a los trabajadores en general y a los trabajadores de la salud en particular, que han dado la vida por cuidar nuestra vida. Y creo que es un hecho de justicia. Agradecerle al Partido Justicialista, a Enrique y a Martín por su idea. Para mí
la conmemoración de Norberto Centeno es como un motivo para reflexionar siempre, en cada oportunidad, yo diría cada año, en que se hace alguna actividad en homenaje a ese gran y un laboralista, pero sobre todo un militante del derecho del trabajo, como Héctor. Y no lo menciono a Héctor porque no sé si está, así está. Pero lo menciono acá y porque después en la intervención no quiero olvidarme. Héctor tiene un reconocimiento que creo que, no sé si es conocido por todos, pero tiene que estar al lado del nombre de Norberto Centeno. Héctor ha militado sistemáticamente la recuperación de cada uno de los artículos de la ley de contrato de trabajo. En el fondo él hubiera querido agarrar un decreto y sancionar de golpe la recuperación íntegra de la ley de contrato de trabajo en un solo acto, pero antes de ser un león herbívoro como ahora, ha tenido otros momentos de prudencia pero no ha decaído por eso. Ha planteado sistemáticamente, como nadie, la recuperación íntegra, hasta inclusive simbólica, en algún sentido, de la ley de contrato de trabajo. Y yo creo que eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Para mí... Gracias, Carlos. No. También quiero, bueno, por supuesto que a los 30 años, cuando estaba cumpliendo la pasantía como ministro de Trabajo, también lo celebramos a Norberto Centeno en su querida Mar del Plata, rindiéndole homenaje en la universidad. Y también fui convocado por Cacho Cuartango, cuando a los 40 años de la ley de contrato de trabajo a escribir algunas reflexiones. Bueno, hoy, casi a los 50 años, estamos otra vez juntos, todos demostrando la vigencia de su compromiso. Y es bueno este momento, se ha dicho mucho, se han dicho muchas cosas valiosas todas, y creo que es un momento en el que es oportuno reafirmar que el trabajo sigue siendo un elemento central, tanto desde el punto de vista productivo como económico y social. Yo creo que hoy por hoy, con tanto tema en discusión, poner al trabajo en la agenda, en ese doble lugar que le corresponde, ya no solo como un problema técnico, sino como un problema social, societal y político, es imprescindible. Y también es una forma de rendirle homenaje a Norberto Centeno. No nos olvidemos, el trabajo impacta sobre la vida cotidiana de las personas, es demanda agregada, incide en la distribución del ingreso y por lo tanto en la pobreza y en el hambre. Y esa centralidad el trabajo no la pierde, aunque se transforme según las circunstancias históricas, políticas o tecnológicas. Aún así sigue siendo también un agente fundamental del desarrollo económico y social. Y creo que Norberto Centeno lo tenía muy claro por su formación, que era mucho más amplia de lo que podríamos a veces imaginar de alguien que ha escrito una ley tan, si se quiere, tan técnica y tan concreta y tan bien escrita como es la ley de contrato de trabajo. Esta reivindicación del trabajo en la Argentina es más indispensable aún. Por eso, y hoy es indispensable.
creo que ya todos tenemos claro que no hay soberanía ni sustentabilidad política y económica si no es a partir del trabajo. A partir del trabajo digno o del trabajo con derechos, con los derechos de la ley de contrato de trabajo, por decirlo reiteradamente. Y precisamente por no entenderlo, por ningunear este rol, por rendir siempre cuentas al ajuste y a la flexibilidad, es que el antiperonismo, el neoliberalismo, la derecha ha fracasado en las 3 veces que fue gobierno en los últimos 45 años. Siempre la pregunta es entonces qué hacer, y creo que hoy en la discusión democrática o la discusión en democracia es cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza, cómo se produce y cómo se distribuye el ingreso. Por eso, el sistema de derechos laborales está profundamente adherido a la noción democrática, a la noción de democracia, profundamente vinculado. Los que piensan en un país para pocos repiten fórmulas gastadas, piden orden, represión, algunos rupturas institucionales de una manera absolutamente irresponsable. En cambio, los que piensan en un futuro común de la patria, en un futuro para todos y para todas, como piensa nuestro gobierno, proponen un proceso de desarrollo económico y social orientado a la movilización productiva y a la generación de empleo, como ejes centrales, producción y trabajo, en todas sus formas. Y esto, y vuelvo a Centeno, y esto implica políticas públicas no solo para el trabajo o para los trabajadores, implica políticas con los trabajadores. Héctor contaba hace un rato cómo fue el proceso de construcción, diría yo, de la ley de contrato de trabajo. Me consta, no por haber tenido la misma vivencia que Héctor, pero en este caso era como hijo de abogado laboralista, cómo esa ley, ese anteproyecto recorrió todos los sindicatos. Recorrió a la CGT, recorrió asambleas, tuvo una construcción y participaron, hubo participación. Y yo creo que es una palabra que tenemos que recuperar, que hemos abandonado. Entre otras cosas hemos abandonado porque entre los artículos modificados y derogados de la Ley de Contrato de Trabajo de Norberto Centeno se suprimieron o modificaron todos los artículos que hacían referencia a la participación, absolutamente todos. Y para nosotros la idea de participación tiene que, en este futuro pospandémico, que ojalá llegue, que aún no ha llegado, tiene que ser un elemento sustantivo, desde el nivel del Consejo Económico Social hasta los establecimientos. Tiene que desarrollarse mucho más la participación de los trabajadores, porque han sido los trabajadores las principales víctimas de, como dijo Héctor también, la pandemia macrista y la pandemia sanitaria. Y así como las mujeres, luego de su larga lucha, cuando participaron en la Segunda Guerra Mundial, no hubo país que después se le pudo animar a no incorporar el voto femenino, porque se lo habían ganado en los frentes de batalla. De la misma manera, creo
que la participación de los trabajadores es una forma de compensar también el enorme esfuerzo que han hecho frente a esta pandemia. Yo tenía otras cosas para decir, pero quiero hacer un comentario, porque yo, no sé si saben, estoy en México, ¿sí? Y México acaba de sancionar una reforma laboral. Nosotros oímos la palabra reforma laboral y salimos corriendo. ¿Sí? En la Argentina, digamos. Pero resulta que México acaba de hacer una reforma laboral que reconoce varios antecedentes. Voy a mencionar algunos en los convenios de la OIT, en la lucha de las viejas demandas del sindicalismo democrático, en las mujeres y hombres de trabajo que lucharon por la participación y fueron reprimidos en la historia de México. Reconoce el antecedente del trabajo de académicos, de especialistas, de abogados laboralistas, que reclamaron mucho tiempo porque cambiaran las reglas laborales en México en favor de la justicia, de la democracia sindical y de la recuperación salarial. Pues bien, obviamente que esta ley reconoce un hecho político fundacional, que es el ascenso de un nuevo gobierno que ha obtenido la presidencia de la República, el gobierno de López Obrador. Muy rápidamente voy a mencionar el índice de la ley. Recupera la vigencia de los derechos colectivos, impulsa la concertación social y productiva y la legitimación de la negociación colectiva auténtica. Obstaculiza la corrupción y la extorsión. Agiliza los juicios sin menoscabo de los principios sociales del derecho del trabajo y fortalece la agenda de género y de protección de los derechos humanos laborales. Básicamente lo que hace es reivindicar el valor del trabajo como un patrimonio fundamental de la sociedad, pero atendiendo a la realidad mexicana. Lo quiero comentar porque estamos hablando del autor de una ley de contrato de trabajo que marcó época, porque no había hasta ese momento, había leyes aisladas, que por supuesto iban generando sucesivas protecciones a los trabajadores, cuando creíamos que el mundo era siempre progresivo. Y hoy estamos rindiendo homenaje a su autor. Digo, no ha pasado el tiempo de seguir avanzando en las reformas laborales a favor de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. No hemos llegado a un punto final en esa materia. Hoy aparecen en todos los ámbitos, en ámbitos supranacionales, internacionales, nacionales, la consideración de una serie de derechos de las personas, diría yo, que se deberían mantener en el ámbito de subordinación del trabajo asalariado. Y menciono algunas, y lo quiero mencionar por esto que les digo, porque no está todo dicho, ni tampoco podemos pensar que no ha habido cambios tremendos y que esta pospandemia deja también un marco de mayor desigualdad. Y entonces esta idea de que no puede ser, a mí me gustó una figura de Antonio Bailos que decía la escena del vestuario en el que el trabajador deja en la taquilla de la empresa junto con sus efectos personales el conjunto de sus derechos fundamentales reconocidos como ciudadano, que después recupera cuando vuelve a la taquilla y termina la jornada laboral y sale. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es posible que un trabajador tenga, una trabajadora,
vamos a empezar por el principio, no tenga una respuesta en la legislación laboral a la violencia en el trabajo, a la libertad ideológica, que parece del siglo XIX decir esto, pero nosotros sabemos, lo hemos visto en Argentina y en México, cómo las patronales aprietan a sus trabajadores para inducirlos a un voto contrario a sus intereses, a la libertad de información, cuando hablan de discusiones pero paritarias, donde los trabajadores no pueden todavía acceder legítimamente a la información que tiene la empresa para poder discutir, a los derechos conectados con la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen. La discriminación no alcanza con un artículo como sí tiene la ley de contrato de trabajo con respecto a la discriminación. Hay que hacer algo mucho más amplio. Tiene que haber mayor tutela contra la discriminación por razones de género, por razones de nacionalidad. Entiéndese bien lo que estoy hablando cuando digo de nacionalidad. Según de qué país vengas, vas a o no tener el derecho que le corresponde y que la Argentina le da a cualquier hombre o mujer que habite en el suelo argentino. Los otros días, y con esto termino, los otros días leía un artículo de Héctor Recalde con otro autor, donde analizaban los artículos suprimidos y modificados en la ley de contrato de trabajo. Ha pasado mucho tiempo, y lo dice alguien que fue ministro de Trabajo y no un ratito, así que tendré alguna responsabilidad, a pesar de que lo ayudé a Héctor un poquito cuando presentaba sus proyectos. Pero también me hago cargo de lo que estoy diciendo. Leyendo ese artículo y leyendo los artículos derogados, digo, pensaba, ¿y por qué no? ¿Y por qué no van a recobrar vigencia? Los invito a que consigan ese artículo y se pregunten, como abogados, abogadas, especialistas, pero también como trabajadoras y trabajadores, ¿y por qué no? Muchas gracias. Bien, Carlos. Muy bien, la verdad que un aplauso enorme para todos, todas, la verdad que inmenso, la verdad, inmenso, y un enorme gusto desde este lugar, de todos, en nombre de los miembros de las comisiones, de las cuales nosotros con Enrique somos titulares, de Trabajo, de Derechos Humanos, el Partido Justicialista, y también de quienes coordinan los equipos técnicos, de Brenda Mayer y Mariano Fontela. Creo que realmente ha sido un enorme orgullo poder estar. Se nos ha ido rápidamente el tiempo, pero bueno, la verdad que queríamos decirles que muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias realmente por estar. Tomamos las iniciativas, no tengo la menor duda que tanto Enrique como yo, como quienes formamos parte de estos equipos técnicos, tomamos nota por sobre todas las cosas de las tareas pendientes. Y también claramente me sumo a lo que decía el compañero Tomada, Héctor Recalde, sin duda es el Norberto Centeno que tenemos en estos tiempos. Y por eso mismo es que seguramente tanto Vanessa Sile como todos los compañeros y compañeras reivindicamos estas propuestas, que es sin duda la propuesta de estos tiempos, que es la disminución de las horas de trabajo de los trabajadores. Esa debe ser la tarea que entre todos tomamos, memoria, verdad y justicia. Y como bien lo dijeron en el chat,
por Norberto Centeno, por Jorge Candeloro y Marta García Candeloro, por Hugo Alaiz, por Salvador Arestín, por Tomás José Fresneda y María de las Mercedes Fresneda, mi vieja embarazada de 4 meses, por mi hermano que está apropiado también, por Camilo Risi, sobreviviente, por Marcos Verde y por también por justamente Carlos Bossi, que también socio de mi viejo, sobreviviente, y por todos los abogados y abogadas que lucharon en esta Argentina y que perdieron la vida. No la entregaron, perdieron la vida, se la arrebataron porque lucharon para que realmente nuestro movimiento obrero, nuestros trabajadores puedan tener una vida digna, porque realmente es la lucha que hoy continúa. Y esa es la misma lucha, son las mismas causas y es el mismo partido desde el cual queremos levantar esa bandera. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a todos, verdaderamente, al compañero secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, muchísimas gracias, compañero, por estar entre nosotros, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, a la compañera presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanessa Sile, y muchísimas gracias, asimismo a la secretaria general de SADOP, Claudia Alegri, muchas gracias también por estar. Bueno, el compañero Héctor Recalde, nuestro centeno de estos tiempos, y también, sin duda, al querido amigo compañero Carlos Tomada, que espero que regrese pronto de allá, pero con esa tarea complicada, pero en un país hermano. Así que a todos, a todas, a todes, muy buenas noches, verdaderamente ha sido un enorme orgullo, y de donde estén, todos esos compañeros que les quitaron la vida nos ven y saben que estamos haciendo lo imposible, como nos dijo Néstor y Cristina, y hoy con